y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es importante que vayamos desglosando un poco el tema. Y bueno, lo principal que vemos acá es, número uno, ¿quién envía la carta? La carta la envía Jeremías. Y bueno, número dos, ¿a quién le está enviando la carta? Y dice que era el pueblo que había salido, o los que habían quedado de la cautividad cuando Nabucodonosor los llevó. Versículo 2 dice: después salió el rey Jeconías y la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gerarías, hijo de Hilcía, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 5: edificad casas y habilitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad a vuestras mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículo 7: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es bonito lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque ellos están repoblando un lugar, ellos están repoblando algún sitio, y se le está dando directrices. Bueno, lo principal que vemos, ¿verdad?, era la responsabilidad que había en edificar casa. Obviamente no iban a encontrar todo listo, no iban a encontrar todo hecho, sino que ellos tenían la responsabilidad de edificar casa. Ellos también tenían la responsabilidad de plantar huertos, y tenían que vivir del trabajo que ellos realizaran en ese lugar. También había una responsabilidad en darle mujeres a los hijos para que se casaran, y a las hijas tenían que darle el esposo. Y vemos algo bien importante, jóvenes, ¿verdad? Lo que era la costumbre de ese día, de esos días. No le dijo a los jóvenes: jóvenes, busca mujeres. Y ni le dijo a la jovencita: y ustedes, buscar marido. Eran los papás los responsables. Eran los papás los responsables. Yo sé que en este tiempo no funciona mucho de esa manera, pero yo creo que es bonito, ¿verdad?, hacer mención del tema al que venimos hablando. Versículo 7 dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dice: rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El ánimo y el ambiente del lugar donde usted y yo vivimos depende mucho de nuestra conducta. Sí, el ambiente y el ánimo del lugar a donde nosotros llegamos depende mucho de nuestra conducta. Es que en ese lugar la gente no sabe vivir. No, es mi responsabilidad aprender a vivir en ese lugar. Y el Señor le está diciendo a través de Jeremías: procura la paz, busca la paz del lugar a donde tú estés, porque en la paz de ellos vosotros también tendréis paz. Hermano, y ninguno de nosotros vive en un lugar incorrecto. Todos estamos con un propósito en el lugar donde estamos. Amén. Todos estamos con un propósito en el lugar donde estamos, y cuán importante es que nosotros aprendamos a vivir en paz en cualquier lugar donde podamos estar. El que sabe vivir, vive en cualquier lugar. Versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Dice ahí la palabra de Dios: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová.
porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y os despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, versículo 12, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuán importante, hermano, es meditar en este versículo. A veces hay una búsqueda religiosa del Señor. No tengo nada en contra, ¿verdad?, de hábitos, de costumbres. Yo creo que los hábitos en la vida son disciplina. La persona tiene que crearse disciplina dentro de su vida para poder tener constancia en las cosas que hace. Pero aún dentro de tu disciplina, ¿verdad?, y de la liturgia que te creas personal en la búsqueda del Señor, no podemos olvidar, hermano, que lo más importante en la búsqueda del Señor es que le busquemos de todo nuestro corazón. Sí, bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? No sé en cuántas ocasiones salimos a ganar alma y salimos a predicar y oramos por la persona, y al finalizar la oración la persona dice, anóteme la oración para yo también hacerla, y no es una oración anotada. De hecho, orar y rezar se habla en contextos diferentes. Para los americanos, en el inglés, ellos normalmente nos escriben a nosotros que recemos, reza por mí. Reza por mí, pero nosotros cuando vemos acá, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura, el rezo es algo repetitivo. Hay gente que reza el Padre Nuestro, hay gente que reza el Ave María, hay gente que reza el Credo, y eso es una oración repetitiva. De hecho, hay personas que utilizan su rosario y dice que por cada pepita, creo que hay un rezo que las personas tienen que hacer, pero simplemente está repitiendo continuamente las mismas palabras. En cambio, la oración es hablar con Dios. Sí, no es ir y repetirle al Señor siempre las mismas cosas, sino la oración, hermano, es una conversación abierta con nuestro Creador. Podemos llegar confiadamente delante del Señor y poder hablar con Él aquellas cosas que nos preocupan. Podemos hablar con Él de aquellas necesidades que tenemos. Podemos hablar con Él de aquellas cosas que están dentro de nuestros corazones y que nos afectan. Y, hermano, eso nos habla acerca de una búsqueda real del Señor. A veces tenemos poca respuesta porque hacemos pocas oraciones. Nos ahogamos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos preocupamos, hermanos, y en ocasiones esas preocupaciones nos hacen tomar malas decisiones. Si sustituimos dentro de nuestra práctica la oración desesperada por una oración genuina, por una oración real, por una oración sincera, si sustituimos dentro de nuestra preocupación la búsqueda de Dios religiosa, la búsqueda de Dios dentro de la costumbre, con una búsqueda del Señor sincera, real y genuina, muchas cosas cambiarían dentro de nuestra vida. Otra de las cosas que vemos acá en el contexto es que antes que el Señor le diga búscame, le dio responsabilidades que el hombre debía de cumplir. Tenía la responsabilidad de edificar, tenía la responsabilidad de multiplicarse, tenía la responsabilidad de ayudar a sus hijos y a sus hijas a tener familia. Y es una responsabilidad grande, ¿verdad? Yo creo que una de las grandes satisfacciones que Dios nos podría dar como padres es poder llevar a nuestros hijos a un altar. Muchos padres aquí ya lo han experimentado, hermano Oscar, ahí entregó a Rebeca, ¿verdad? Y no sé cuántos otros han tenido la oportunidad de entregar sus hijos en el altar. Hermano, y eso podríamos decir de que como padre es una recompensa y una remuneración, y no podemos dejar a la suerte, ¿verdad? No podemos dejar al azar la vida de nuestros hijos.
Como padres estamos para instruirlo, para guiarlo, para decirle, mira, esto te conviene o esto no te conviene. Y jovencito y jovencita, es importante que tú dejes guiarte por las autoridades que tu papá, que Dios te ha establecido. En ocasiones los papás dicen cosas que los hijos no entienden en un momento. Pero cuántas veces después que se casan y pasan los años, es que llegan a entender, por esto es que mi papá decía tal cosa. Por esto es que mi mamá decía tal cosa, y logran hallar sentido. Pero qué bonito es encontrar esa disposición al ser guiado. Aquí en la iglesia han habido jóvenes, ¿verdad?, que nos han delegado esa responsabilidad a nosotros. Digo, pastor, díganos con quién nos vamos a casar y díganos cómo lo vamos a hacer. Y qué bueno cuando la persona quiere ser guiado, cuando la persona quiere ser instruido, y eso promueve la paz dentro de tu vida. Dice acá, ¿verdad?, que el pueblo comenzó a cumplir las responsabilidades que tenía. Y dentro de las responsabilidades, después de tener la familia y ayudarnos en todo este montón de cosas, después de tener responsabilidades espirituales, porque el Señor le dice al pueblo a través de Jeremías, no se dejen engañar con sus adivinos. Y hoy en día, ¿cuántas falsas doctrinas existen? ¿Cuántas falsas doctrinas existen? Mira, el tema no es de que cada quien busque a Dios a su manera. El tema es de que cada quien tenga la disposición de buscar a Dios como enseña la palabra de Dios. Sí, como enseña la Biblia, ¿verdad? Esa disposición que debería de haber dentro de nuestra vida de buscar y acercarnos a Dios a la manera de Dios y no a nuestra manera. Allí Jeremías le está diciendo, no se dejen engañar con sus adivinos, no se dejen engañar con sus profetas. Y la única solución para no dejarse engañar era la búsqueda real del Señor. La búsqueda sincera del Señor. Hermano, es importante no actuar con simpleza con respecto al tema doctrinal. Hoy en día se dice, lo que pasa es que la doctrina separa. Y no, hermano, la doctrina no separa, la doctrina preserva. La explicación o la enseñanza de la sana doctrina no separa, no, es imposible, porque Dios, hermano, no lo va a hacer de esa manera. Sin embargo, la exposición de la correcta doctrina preserva los principios pautados dentro de la palabra de Dios. Obviamente, hermano, si alguien lo hace totalmente contrario a lo que dice la Biblia, no podemos compartir la misma opinión. Yo no voy a parar en el púlpito a una mujer a enseñar porque ella diga que es pastora. Ni voy a parar en mi púlpito a un hombre que diga llamarse profeta o apóstol porque no, tenemos que creer todos de la misma manera. No, hay una forma de creer según lo enseña la palabra de Dios. Y Jeremías le dice allí, mira, cuídense de que sus profetas no les engañen. Cuídense de que los profetas no les engañen. Ahí está en el versículo 8, dice, porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice, ha dicho Jehová. Pero todo falso profeta tiene una frase que se ha convertido en un eslogan y dice, Dios dice. Y sin temor de Dios en el corazón, personas están diciendo que Dios dijo algo que Dios no ha dicho. Y nosotros tenemos que tener, hermano, como quien dice, el radar prendido para comprender qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Versículo 10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y os despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y lo que trae un verdadero avivamiento a la vida de un hombre es la palabra de Dios. Sí, la búsqueda genuina de Dios no se puede hacer sin leer la Biblia. No, yo estoy bien avivado, pastor. Yo estoy trabajando dentro de la obra de Dios incansablemente de día y de noche, pero no estás teniendo tiempo con Dios al leer su palabra. Eso es una mentira
que el diablo quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Dice que después del cautiverio, después de esos 70 años, Dios iba a despertar el espíritu del pueblo, pero iba a ser a través de su buena palabra, porque entiéndame algo, la Biblia es buena, amén. ¿Por qué sustituir la Biblia? ¿Por qué sustituir la Biblia? Yo recuerdo cuando comenzamos a caminar con el Señor, mi esposa y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué debería de hacer ahora yo en la decisión que he tomado para servir al Señor? Y hermano, salí, fuimos a una videotienda, una tienda de CD y esas cosas. Y yo dije, bueno, no tengo mucha música cristiana que se diga, y me fui al kiosco azul, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, y compramos un CD de esa música que dicen ser cristiana, ¿verdad? Un ligadito ahí de todo lo que encontraban en ese tiempo. Y bueno, como cristiano yo voy a escuchar música cristiana. Y me compré mi CD de música cristiana. A propósito, hay buena música. Sí, hay buena música, hermano. Yo le estaba diciendo en estos días a mi hija, deberíamos de crear varios repertorios de música, ¿verdad? Y varios catálogos allí de música, y que los hermanos puedan traer sus pendrive y pasarle buena música, porque gracias al Señor en este tiempo Dios nos ha permitido conseguir buena música doctrinalmente para que usted la consiga. No comete el error de, ay, voy a escuchar música cristiana, y se mete en el YouTube y pone música cristiana. No, y le va a aparecer un montón de cosas bien raras, hermano. No, mejor vamos a tratar de crear eso, ¿verdad? Y que los muchachos que están pegados en la computadora logren crear varios grupos allí. Bueno, hermano, ¿qué le gusta a usted? Ranchera, y le pone su ranchera a usted. No, mentira. Música que agrada al Señor, hermano. Música que honra y glorifique el nombre del Señor. Y ahí vemos, ¿verdad, hermano? El cuidado que Dios tenía. Pero quiero hacer un énfasis importantísimo, hermano, en ese versículo 12 y en el versículo 13. Dice, entonces me invocaréis. Entonces me invocaréis. La palabra invocar no era una práctica secreta. La palabra invocar en la Biblia no refleja una práctica secreta. De hecho, era una práctica pública, hermano. Tendría que decirse en ocasiones que era algo que todas las personas podían verlo. Quiere decir de que nuestro caminar con Dios nunca va a ser algo secreto. Usted intenta comenzar a caminar con el Señor y no le ha dicho a nadie, pero alguien siempre le va a decir, tú estás raro. Tú como que te yendo por una iglesia. ¿Por qué te diste cuenta? No sé, te ves diferente. Ya no comparte lo que estamos hablando, ya no dice los chistes que estamos diciendo. Y es casi imposible pasar por desapercibido eso. Dígame, si le toca estar en el trabajo y va a comer, usted, yo como soy cristiano, yo tengo que orar, y de repente va a orar y se pasa la mano por la cara, y Señor, gracias por los alimentos. Sí, y yo creo que es normal que no haya sentido esa preocupación. Quien diga que no la ha sentido miente. Todos pensamos cómo va a reaccionar la gente cuando sepan que yo ahora estoy caminando con el Señor. Sí, todos hemos llegado a ese punto, pero de una u de otra forma ya la gente comienza a ver que tú estás caminando con el Señor y que tu vida es diferente, y que cuando tocan ciertos temas y ciertas conversaciones ya tú no tienes las mismas opiniones que tenía antes. Bueno, yo en esa decisión de comenzar a caminar con Dios dije, bueno, lo primero, música cristiana, y después, bueno, lo segundo, voy a comprar una Biblia y una camisa cristiana y una gorra cristiana. Y así lo hice, hermano. De verdad, le dije a mi esposa, vamos a Caracas. Por allá compré una Biblia. Me compré una camisa con un versículo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amarilla, para que todo el mundo la viera. Y una gorra. Hermano, y yo el día lunes me fui al trabajo, y cuando empecé a llegar ya empecé a temblar. Y yo dije, Señor, dame fuerza, porque yo sé que no va a ser fácil. Y cuando empecé a entrar, las manos temblaban, y me vio el primero y dijo, ay, mira, se metió evangélico. No, sí, hombre, empecé a ir para la iglesia. Y bueno, y de una vez le dije, y hay cosas que ya yo no quiero compartir, y bueno, de verdad quería decírselo a ustedes, pero como no sabía cómo decírselo, me compré la franela para que ustedes mismos se dieran cuenta.
y la gorra, hermano, y esa franela yo creo que fue como durante un mes, todos los días le decía a mi esposa, lávala que mañana me la llevo, lávala que todos los días me llevaba esa camisa. Y de esa manera ya uno comienza a marcar, hermano, ya como que una identidad, y la gente, no, este ahora es cristiano. Y bueno, al principio de repente te bromean, algunos te van a decir, te voy a dar un mes, te voy a dar 2 meses, pero tú necesitas mantenerte firme en la búsqueda del Señor, para mantenerte firme caminando con el Señor. El pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías se mostró un pueblo grandemente rebelde. Aún oyendo la palabra de Dios, siempre decidió por lo de su corazón, por lo que de su corazón le guió. Tal actitud fue el causante del cautiverio que sufrió el pueblo de Israel, conocido como el cautiverio babilónico. Dentro del tiempo del cautiverio, Jeremías le escribe esta carta mostrando una nueva oportunidad para el pueblo de Israel y las condiciones para que la misericordia de Dios se hiciera efectiva. Ya leímos allí en el versículo 1, dice, el todo de alcanzar la misericordia de Dios para la vida del pueblo de Israel se resumió en algo muy clave. Era solo una búsqueda sincera del pueblo de Dios a su Creador. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 11 al versículo 13, vemos cómo debe ser la búsqueda. Hoy es día de crear una búsqueda del rostro de Dios, pero una búsqueda sincera y de todo corazón. Versículo 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso me gusta, porque el Señor no maquina cosas malas en contra de nosotros. Sin embargo, hay condiciones para la bendición de Dios. El Señor quiere bendecirnos. Sí, hermano, Dios se complace en bendecir su creación. Dios se complace en bendecir su iglesia. Dios se complace en bendecir a sus hijos. De hecho, Dios quiere bendecirte. Amén. Pero no vamos a obviar el paso de la obediencia. Hoy en día se enseña, Dios quiere bendecirte, no importa lo que tú hagas, Dios quiere bendecirte. Y en cierta manera yo quiero que tú entiendas de que el solo hecho de tener vida, aun cuando estamos en desobediencia, es parte de la bendición de Dios. Que mucho de lo que recibimos en nuestra vida no es lo que merecemos, sino la muestra de la misericordia de Dios. Cuando mereceríamos, hermanos, llevar grandes consecuencias, el Señor se complace en darnos su misericordia. Así como cuando el muchacho sabe que hizo lo malo, cuando el hijo sabe que hizo lo incorrecto, sabe que la falta que cometió amerita una gran disciplina. El muchacho faltó. Y yo creo en la disciplina, man. Yo creo que al muchacho hay que disciplinarlo. Pero hay ocasiones donde nosotros detenemos esa disciplina y le decimos, te voy a mostrar cómo Dios nos ama. Y también es importante, no todo en la vida es que te consiento y te acepto lo que tú haces, pero no todo en la vida es tener el rejo y el palo en la mano para golpear a las personas. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, de la misma manera, hermanos, nosotros como personas, como cristianos, necesitamos mostrar la misericordia de Dios a otros. El apóstol Pablo fue partícipe de la misericordia de Dios. Sí, hermano. Perseguía a la iglesia y la asolaba, y Dios lo utilizó en gran manera. Pedro, aún pudiendo recibir una deportación, no la recibió. El Señor lo perdonó después de haberle negado, y fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Podemos encontrar esas obras de misericordia que Dios hace. Si a usted y a mí nos hubiese tocado elegir al pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿usted hubiese elegido a Pedro? Saludos, Osvaldo. ¿Usted hubiese elegido a Pedro, hermano? Sí. Ay, bueno, vamos a buscar un pastor para la iglesia de Jerusalén. Y viene alguien, hermano, ¿y qué le parece a Pedro? No, acuérdate que Pedro negó al Señor. Sí, o sea, vamos a estar claros. Yo creo que el mejor hubiese sido Juan. Sí, yo creo que mejor hubiese sido Juan.
porque nuestra manera de juzgar y la manera de nosotros ver las cosas en ocasiones es muy distinta a la manera de Dios hacer las cosas. Es muy distinta a la manera como Dios obra y a la manera como el Señor actúa. Y necesitamos, hermanos, aprender a comprender la forma como Dios quiere hacer sus cosas. Ahí vemos, hermano, al Señor mostrando su misericordia hacia el pueblo de Israel, diciendo: aunque fuiste pueblo rebelde, aunque fuiste pueblo difícil, yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a restaurarte. Y pasados 70 años, el Señor tenía una promesa para este pueblo. Y el Señor la cumple. Pero la condición era la misma: me buscaréis. Me buscaréis, porque si hay algo que usted y yo tenemos que tener presente es que cuando el hombre no está cerca de Dios, no es porque Dios no le busca. Dios siempre te está buscando. Dios siempre te está buscando. ¿Cuántas veces Dios pone personas y situaciones en el camino para que nosotros comprendamos que es Él hablando, ¿no? Le conté lo de la semana pasada, ¿verdad? Que se me explotó el caucho y sí me sentía preocupado, hermano, triste. El caucho era nuevo, hermano, un caucho de $75, eso no le duele. Perdón, Osvaldo me pegó su grito. Y yo me senté en la mata, así, un tanto afligido. Me parecía a Job, allí en la calabacera. Y pasó ese hombre inconverso, hermano, y me dijo: varón, ¿qué le pasó? Se me explotó el caucho. No, hombre, varón, mire, Dios es bueno. Permitió que usted se accidentara debajo del único árbol que había en esta calle. Y yo, ¿verdad? Y estaba en sombra, hermano. Y ese hombre me animó y me dijo: varón, no se preocupe, Dios lo va a ayudar. Usted sale de esta. Señor, gracias. Gracias. Y sí, hermano, así fue. Bueno, gracias al Señor. Al principio me afligí un poco porque fuimos y cuando me quedé accidentado no cargaba gato. En lo que se consiguió el gato no tenía caucho de repuesto y el hermano Oscar fue diligente y buscó otro caucho y el caucho no me sirvió y las caucheras estaban cerradas y no podían arreglar el caucho y después el caucho de repuesto se fue a reparar y también estaba malo. Pero aún así Dios siguió estando en control y nos ayudó en ese momento. Óigame, hermano, es importante que usted y yo podamos siempre tener presente de que nuestra vida es resultado de la misericordia de Dios. Búsqueda de todo corazón. Me buscaréis, dice allí, me buscaréis y me hallaréis. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. El único requisito que usted necesita cumplir es que su búsqueda sea una búsqueda sincera del Señor. Es que yo oro y oro y oro y oro y Dios no me responde. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es si usted lo está buscando de todo su corazón. Y usted me dice: sí, pastor, yo lo busco de todo mi corazón. Entonces usted está equivocado, porque Dios siempre responde. Dios siempre responde. Lo que pasa es que Dios no responde lo que tú quieres, sino lo que Él sabe que necesitamos. ¿Qué padre hay de vosotros de que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dios sabe que hay cosas que pedimos que no necesitamos y que en ocasiones pudieran causarnos problemas. Y Él no nos los va a dar. No importa que usted grite. Dios no es como nosotros, que le decimos que no al muchacho y después el muchacho arma 3 gritos y se tira en el piso. Bueno, toma pues. No importa que te tires en el piso. Si Dios te dijo que no, el no de Dios sigue siendo no. Salmo 10:4. El malo no busca a Dios. ¿Ven? El malo no busca a Dios. La gente mala no precisamente es aquel que tiene la pistola en la cintura. ¿Tú quieres saber quién es malo? Consigue una persona que no tenga el deseo de buscar a Dios en su vida. No importa si tiene un aspecto bien bonito, un aspecto angelical. Si no busca a Dios, la Biblia dice que es malo.
Salmo capítulo 10, versículo 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Hermano, hay gente que uno se cansa de decirle, oye, pero busquen a Dios, familiares, busquen a Dios, y tratar de animar a las personas a buscar a Dios, y las personas simplemente, no, yo no necesito de Dios. Y a propósito, todos necesitamos del Señor, amén. Dios busca a alguien que le busque, pero que le busque con sinceridad. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Un entendido que buscara al Señor. Salmo 27, versículo 8. Debe de haber disposición de corazón en buscar a Dios con un deseo vivo y real. Salmo 27, 8. Mira lo que dice la Biblia. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu voz, tu rostro buscaré. Salmo 34, 4. Dios no rechaza ni desprecia a aquel que le busca de todo corazón. Amén. No importa quién sea. El diablo es experto en utilizar personas para hacernos sentir mal. ¿Sí? Y tú crees que Dios te va a escuchar. Lo que pasa es que habemos personas que nos sentimos merecedores de los oídos de Dios. Sí, Dios escucha. Dios escucha. Hermano, en uno de los grandes episodios de incredulidad de su vida, Pedro dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo escucha. Amén. Era un gran episodio de incredulidad. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro se descendió de la barca viendo al Señor. Pero dice, pero al ver el fuerte viento desvió su mirada del Señor, tuvo temor y comenzó a hundirse. Incredulidad. E inmediatamente él hizo lo que todo cristiano en medio de una dificultad debía hacer. Amén. Lo que todo cristiano en medio de dificultad debía hacer. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo: que te manda incrédulo, ahora no te ayudo. Sí, ¿verdad? Entonces, si usted y yo fuéramos Dios, hubiésemos hecho eso. Y por eso es que no somos Dios. Porque el Señor, aún en uno de los episodios de incredulidad más fuertes dentro de la vida de Pedro, él, hermano, estuvo dispuesto únicamente por una palabra. No hubo ruego, no hubo una súplica, no hubo una oración de 2 horas. Hubo simplemente el deseo de decir: Señor, sálvame. E inmediatamente, hermano, usted ve como el Señor dice que extendió su mano, se asió de él, lo subió en la barca y después le dice: ¿por qué dudaste? Pero lo socorrió en el momento que lo necesitaba. Dios no rechaza ni desprecia a quien lo busca de todo su corazón. Salmo 63. ¿Verdad que a veces nosotros los cristianos pensamos que el orar es un privilegio exclusivo de nosotros? Dios no escucha a los mundanos cuando oran. Yo he escuchado cristianos decir eso. Y yo quiero decirle algo: eso es mentira. Dios oye la oración de todo el mundo. ¿Sí? Y responde la oración. Sí, es increíble, ¿verdad? Una persona está enferma, quiere ser sanada, pide a Dios que lo sane, y después que lo sana le da la gloria a José Gregorio, pero fue Dios quien lo sanó. Y el Señor no le dice: te voy a mandar la enfermedad otra vez para que te mueras. No. Tú le diste la gloria a quien no debía, pero fui yo quien te sanó. Porque José Gregorio no sana a nadie, a propósito. José Gregorio no sana a nadie, es el Señor quien sana al hombre. Amén. Yo no sé, no he visto a la hermana Cecilia hoy. La hermana Cecilia estuvo en la mañana. Sí vino, ¿verdad? No la vi hasta. Quiero orar por ella. Salmo 63.
del 1 al 4, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. El Señor es bueno. Buscarlo con una necesidad, como la necesidad de un gran tesoro. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón. Beneficio de buscar a Dios. Salmo 34. Salmo 34. Buscar a Dios. Versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, Dios se encarga de tus necesidades. Amén. Salmo 40, 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Los que buscan al Señor genuinamente, su corazón está lleno de gozo. Amén. Porque si no andas desesperado, ay, que usted, ¿cómo voy a andar yo tranquilo? Mira todo lo que está pasando. Hermano, cuando usted busca al Señor de todo su corazón está lleno de gozo. Amén. ¿O que usted cree que el gozo es la ausencia de problemas? El gozo no depende de la falta de los problemas. No, es que yo tengo gozo porque yo no tengo ningún problema en mi vida. No, todos tenemos dificultades, pero tenemos que aprender a descargarnos en el Señor. Número 3, la benevolencia del Señor está con los que le buscan, y los que le buscan de todo su corazón. Y el fin de todo el discurso se resume en la necesidad manifestada de aquel que comprende que tiene que buscar a Dios. ¿Y usted hasta cuándo claudicará en dos pensamientos? Necesitamos decidir buscar más a Dios que otra cosa. El Señor, cuando aparece a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a propósito, yo no soy quien para dudar del amor de una persona hacia Dios. Yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, tenemos gratitud en nuestro corazón hacia lo que Dios ha hecho para con nosotros. A mí me parezca o no me parezca. Si a mí me tocara jugar por acciones, o si a usted le tocara jugar por acciones, usted pudiera decir: yo creo que el pastor no ama a Dios. Pero yo no soy la medida. Yo no tengo ahí la medida en la mano para decir quién lo ama y quién no lo ama. Lo que sí sé, hermano, es que siempre podemos amar más al Señor. Siempre podemos amar más al Señor. Él dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente quiero finalizar dándote un consejo. No te conformes con la búsqueda mínima y religiosa de Dios. El consejo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Crear esa dependencia que deberíamos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tal cual como decía Moisés: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me dejes salir de este lugar. Que la decisión que vayamos a tomar, que el paso que vayamos a dar, que la oferta que vayamos a aceptar dentro de nuestra vida, siempre sea dirigida por una búsqueda genuina de la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias